En las vastas llanuras del norte, donde el horizonte se pierde en la inmensidad del cielo y la tierra, de un color terroso y profundo, se extiende un territorio tan salvaje como eterno. Estas praderas, testigo de épocas en las que la naturaleza reinaba con soberanía, han sido durante siglos el escenario de batallas, rituales y leyendas que han marcado el pulso del tiempo. El viento, que sopla con la fuerza de un antiguo espíritu, arrastra consigo secretos olvidados y murmullos de dioses, mientras la luz del sol, implacable y dorada, acaricia la hierba y dibuja sombras que parecen danzar al compás de un ritual sagrado. Entre este lienzo de belleza rústica y poder ancestral, se alza la figura imponente de un bisonte, conocido en la tradición local como Tepoztecatl. Su presencia es tan majestuosa que basta con verlo para sentir el palpitar de la tierra misma. Con un cuerpo robusto y musculoso, cubierto por un pelaje que varía entre los tonos del marrón y destellos de oro cuando el sol lo toca, Tepoztecatl es la encarnación viva de la fuerza primordial. Sus cuernos curvos, labrados por la naturaleza en formas que parecen contarnos historias de antiguas batallas, y sus ojos, profundos y serenos, reflejan una sabiduría heredada de generaciones que han vivido en comunión con el espíritu de la tierra. Durante incontables estaciones, el bisonte vagó libre por las praderas, guiado por los ritmos inmutables de la naturaleza. Sus pisadas dejaron huellas imborrables en la tierra, como si cada paso fuera un verso de una epopeya milenaria. Sin embargo, en una jornada fatídica, cuando el cielo parecía presagiar un cambio, la armonía del lugar se vio trastornada por un suceso inimaginable. Esa mañana, mientras el sol apenas despuntaba y la bruma se elevaba en finos hilos sobre la llanura, Tepoztecatl se adentró en un sendero rodeado de altos pastizales y arbustos que se mecían suavemente. El ambiente era, en un principio, sereno, con el murmullo del viento y el canto lejano de aves que celebraban el nuevo día, pero, de pronto, la atmósfera se densificó. El aire se volvió pesado, casi tangible, como si la propia naturaleza estuviese a punto de revelar un oscuro secreto. En un instante que pareció detener el tiempo, desde lo profundo de un matorral cercano surgió un estruendo. No era el sonido habitual de la fauna, sino un retumbar inquietante que anunciaba la llegada de un caos inimaginable. De entre las sombras, emergieron serpientes de todas las formas y tamaños, en un número tan colosal que parecía que la misma tierra hubiera convocado a un ejército reptiliano. Millones de cuerpos escamosos se deslizaron en perfecta sincronía, formando remolinos, espirales y líneas que parecían coreografiadas por la mano de un dios olvidado. Cada serpiente, con su brillo natural, reflejaba destellos que iban desde el verde esmeralda hasta el dorado, y su siseo se unía en un coro ensordecedor que llenaba el ambiente de un terror primitivo. El estruendo de las serpientes era absoluto. Cada intento de Tepoztecatl por moverse se veía frustrado por la coordinación letal de las criaturas. La masa reptil se cerró en torno a él, envolviéndolo en un laberinto viviente del cual parecía imposible escapar. El bisonte, cuya figura en otros tiempos inspiraba respeto y admiración, ahora se veía reducido a un ser inmóvil y vulnerable, atrapado en medio de una trampa natural que lo amenazaba con arrebatarle la libertad. Cada brizna de hierba, cada hoja, vibraba al compás del terror que embargaba al animal, y el ambiente se impregnaba de un olor penetrante, mezcla de tierra mojada, vegetación en descomposición y el inconfundible hedor que emana de la multitud de presas reptilianas. En medio de este escenario apocalíptico, los ojos de Tepoztecatl, enormes y llenos de la memoria de 1000 generaciones, reflejaban una lucha interna entre el instinto de supervivencia y la desesperación. A pesar de la inminente amenaza, se vislumbraba en su mirada un vestigio de la fuerza ancestral, un fuego que se negaba a extinguirse, recordándole a aquellos que conocían su historia que en los momentos más oscuros surge la llama de los verdaderos guerreros. Y justo cuando el destino parecía sellado, cuando el muro de serpientes se cerraba sin posibilidad de escape, la selva comenzó a murmurar una promesa de salvación. Entre el sibilo ensordecedor y el crepitar de la hojarasca,
se percibían a lo lejos los pasos de quienes habían sido llamados por el destino. Un grupo de rescatistas, envueltos en la determinación y el coraje forjado en las adversidades, emergió de la espesura. Sus figuras, difuminadas por la distancia y el resplandor del amanecer, avanzaban con paso firme, portando en sus rostros la serena convicción de que ningún ser debía ser abandonado a su destino. Con vestimentas protectoras y herramientas en mano, estos héroes, expertos en rescates en entornos inhóspitos, se dirigían hacia el epicentro del desastre, dispuestos a enfrentar la multitud reptil para liberar a Tepoztecatl. El ambiente se impregnaba de una tensión casi mística. Cada segundo parecía alargarse en una eternidad mientras las siluetas de los rescatistas se acercaban, emergiendo como guardianes de un antiguo juramento, la protección de la vida en todas sus formas. La selva, que había sido testigo de innumerables rituales de castigo y redención, parecía ahora conspirar para que el rescate se convirtiera en una epopeya, una batalla legendaria contra la adversidad. Cada hoja que caía, cada rayo de luz que se filtraba a través de las copas, era un presagio de que la intervención heroica estaba a punto de cambiar el destino del bisonte. El bloque 1 se cierra en una imagen que queda grabada en la memoria. Tepoztecatl, con el cuerpo imponente pero herido, se encuentra en el centro de un océano de serpientes. Sus ojos, llenos de la sabiduría de sus ancestros y del terror del momento, se aferran a la esperanza. A lo lejos, las primeras siluetas de los rescatistas se perfilan contra el horizonte, avanzando con paso firme y seguro, como heraldos de una salvación inminente. La selva entera parece detenerse, conteniendo el aliento, mientras el destino del bisonte se suspende en el cruce de la desesperación y la promesa de redención. Cada susurro del viento, cada destello que se filtra entre los árboles, resuena como el preludio de una epopeya de valor y sacrificio, donde incluso la naturaleza se une para proclamar que el rescate heroico es inminente. Con el alba apenas asomándose y disipando la penumbra del amanecer, la atmósfera en la llanura se cargaba de una tensión inusitada. El caos reptiliano que había envuelto a Tepoztecatl comenzaba a suavizarse ligeramente, ya que los primeros indicios de intervención se hacían presentes. Los rescatistas, portando uniformes robustos y equipos especializados, emergían desde la espesura como figuras sacadas de un mito heroico. Con determinación en sus rostros y pasos medidos, formaron un perímetro estratégico alrededor del bisonte atrapado. Cada integrante del equipo sabía que el tiempo era crucial. Con precisión casi ritual, el grupo se organizó en diversas escuadras. Unos se encargaron de utilizar dispositivos de ultrasonido y destellos de luz intermitente para confundir y dispersar a las serpientes, mientras otros se preparaban para crear barreras físicas que evitaran la reagruparse del enjambre. La líder del equipo, la veterana Carmen Ramírez, tomó la iniciativa y, con voz calmada pero firme, ordenó: formen una línea en los flancos. Necesitamos abrir un corredor seguro para que Tepoztecatl pueda moverse sin ser asediado. Mantengan la calma y actúen con precisión. Con esas palabras resonando en el aire, la acción comenzó de inmediato. Unos miembros se colocaron a los lados del bisonte, usando barreras portátiles y redes de contención, mientras otros se desplazaban con cautela hacia el centro del caos. Las serpientes, al ser impactadas por los pulsos de ultrasonido, comenzaron a dispersarse en patrones caóticos, creando destellos de confusión en la penumbra. El sonido de sus siseos, que hasta hace poco dominaba la escena, se fue atenuando gradualmente, dando paso a una sinfonía de pasos coordinados y órdenes precisas. En el centro de este incesante ir y venir, Tepoztecatl, que había permanecido inmóvil, comenzó a mostrar signos de inquietud. Sus enormes patas temblaban, pero en sus ojos, llenos de la sabiduría de siglos, se asomaba un rayo de resistencia. Con un rugido profundo que parecía resonar con la fuerza de la tierra misma, el bisonte intentó, con cada fibra de su ser, moverse en medio del corredor que los rescatistas forjaban. En ese instante, uno de los especialistas en comportamiento animal se acercó con paso cuidadoso y, usando palabras suaves, comenzó a hablarle al bisonte: tranquilo, Tepoztecatl, ya estamos aquí para ayudarte. Confía en nosotros. El animal,
aún sobrecogido por el terror, pareció percibir la calma en la voz humana, y con un movimiento vacilante pero cada vez más seguro, empezó a dar sus primeros pasos hacia el corredor despejado. Mientras tanto, la acción de los rescatistas se intensificaba. Con movimientos sincronizados, formaron un cordón protector alrededor del animal, alejando a las serpientes con técnicas que combinaban el uso de luces estroboscópicas y vibraciones controladas. El equipo se movía en una coreografía perfectamente orquestada. Cada rescatista sabía cuándo intervenir. Cada orden era ejecutada con precisión, y en cada instante se atesoraba la promesa de que el rescate no era solo una posibilidad, sino una inminente realidad. Los minutos se extendieron como eternidades. La selva, que hasta ese momento había sido un escenario de terror, comenzaba a ver en el rostro del bisonte la chispa de la vida. Con cada paso que Tepoztecatl daba, la coordinación del equipo se volvía más evidente. Unos desplegaban barreras móviles para evitar que las serpientes se reagruparan, mientras otros se encargaban de retirar cuidadosamente a los reptiles que se encontraban en el camino, sin causar daño a la criatura sagrada que representaba la fuerza primordial de la llanura. La tensión era casi tangible, el aire estaba cargado de expectación y de la fragilidad de la vida. Los rescatistas intercambiaban miradas de determinación y, en silenciosos gestos de apoyo, se ayudaban mutuamente a sortear cada obstáculo. La líder, Carmen, revisaba cada instrucción, asegurándose de que cada miembro del equipo actuara con la sincronía de un reloj ancestral. Con cada avance, el corredor se hacía más amplio, y el murmullo ensordecedor de las serpientes comenzaba a disiparse, reemplazado por el sonido rítmico de los pasos humanos y el retumbar de la tierra bajo el peso de la esperanza. En ese momento crítico, el especialista en manejo de fauna se acercó a Tepoztecatl y, con extrema cautela, colocó su mano sobre el enorme lomo del bisonte. Con una voz suave y cargada de empatía, dijo: «Ya no estás solo, guerrero, permítenos guiarte hacia la libertad». El sonido de sus palabras se mezcló con el silencio de la selva, y por un instante, el bisonte pareció encontrar en ese gesto la fuerza para dar un paso decisivo. Sus patas, antes vacilantes, se movieron con una cadencia que poco a poco fue llenándose de la determinación heredada de sus ancestros. Cada zancada era acompañada por un leve rugido, un murmullo profundo que se elevaba en el aire como un cántico ancestral. Mientras los rescatistas continuaban su labor, la acción se volvía cada vez más fluida y coordinada. Unos lograron, con destreza, formar un corredor estable y seguro. Otros se encargaron de retirar a las serpientes que aún persistían en intentar rodear al bisonte. La técnica, el valor y la pasión se fusionaban en un acto que trascendía lo ordinario, y en cada segundo se grababa la promesa de que la vida, por muy amenazada que estuviera, siempre puede renacer. La intensidad de la operación alcanzaba un punto álgido. Los rescatistas, con sus rostros iluminados por la determinación y el sudor de la batalla, se movían como una unidad perfecta, cada uno desempeñando su papel en esta danza de rescate. Los dispositivos que emitían ultrasonidos y las luces intermitentes creaban un espectáculo casi hipnótico, donde las serpientes, desorientadas por el estruendo y los destellos, se dispersaban en una cacofonía de siseos y arrastres por el suelo. La barrera protectora se consolidó, y el corredor se abrió completamente, permitiendo que Tepoztecatl comenzara a avanzar con pasos más firmes, guiado por las manos cuidadosas y las palabras de aliento de sus salvadores. En esos instantes, la selva, que había sido testigo de tantas tragedias, parecía susurrar antiguas plegarias de protección. El murmullo del viento se convirtió en una melodía que evocaba los ritos sagrados de los pueblos originarios, y cada destello de luz entre las copas de los árboles parecía señalar que el rescate no solo era un acto heroico, sino un evento predestinado por la propia naturaleza. La acción de los rescatistas se entrelazaba con el destino del bisonte, creando una sinergia de valor y compasión que trascendía el tiempo. Los minutos se alargaron en un flujo continuo de esperanza y acción coordinada. Con el corredor completamente despejado, el bisonte, aunque aún marcado por el terror, empezó a moverse con la fuerza de un guerrero que se niega a ser vencido. Cada paso suyo resonaba en la pradera,
como si la tierra misma celebrara el renacer de una criatura sagrada. Los rescatistas se posicionaron en los laterales, asegurándose de que ninguna serpiente pudiera reagruparse y bloquear el avance del bisonte. Con una precisión que parecía orquestada por los dioses, los héroes rodearon a Tepoztecatl, creando una barrera viva de protección y esperanza. La atmósfera en el claro se transformó en una amalgama de sonidos, el retumbar de los cascos del bisonte, el suave murmullo de las órdenes de los rescatistas, y el casi imperceptible susurro de la selva que, en ese preciso instante, parecía bendecir la acción heroica. La determinación y la precisión de cada rescatista eran evidentes en cada movimiento, y el ambiente se impregnaba de la fuerza colectiva de aquellos que habían decidido enfrentar lo inhumano con la unión y el coraje. Finalmente, tras una serie de maniobras que parecían sacadas de un ritual sagrado, el corredor se abrió por completo, permitiendo que Tepoztecatl emergiera del caos. Con sus patas firmes y su mirada, ahora ligeramente menos llena de terror, el bisonte avanzó por el camino recién creado, guiado por la voz y el tacto de los rescatistas. En ese preciso instante, la selva pareció suspender su ira y ofrecer un suspiro de alivio, como si cada hoja y cada rama reconocieran que el destino estaba a punto de cambiar. La operación continuó durante largas horas, en las que cada detalle fue cuidadosamente ejecutado. Los rescatistas, agotados pero llenos de una energía renovada, se turnaron para mantener el corredor despejado y para atender al bisonte con la delicadeza de quienes tratan con un ser sagrado. Las técnicas de dispersión, combinadas con la sincronización perfecta del equipo, lograron que la masa reptil se disipara gradualmente, transformando el ambiente en un escenario de redención y esperanza. La intensidad de la operación se transformaba en una epopeya de resistencia. Los rescatistas, al ver que su estrategia funcionaba, redoblaron esfuerzos para garantizar la seguridad total de Tepoztecatl. Con cada avance, se registraban sus movimientos y se tomaban nota de cada cambio, mientras la selva, testigo milenario, parecía celebrar el triunfo del coraje. Cada sonido, cada gesto, se convertía en parte de una sinfonía que proclamaba que la vida, incluso en los momentos más oscuros, puede reinar con una fuerza imparable. Al final de esta larga y decisiva jornada, el corredor se consolidó por completo y el ambiente se transformó en un remanso de paz, aunque todavía cargado de la tensión de lo vivido. Los rescatistas, habiendo cumplido su misión con una precisión casi milagrosa, se reunieron alrededor del bisonte, ahora en un área segura dentro del claro, y comenzaron a atender las primeras medidas de recuperación. Con cuidado y empatía, se evaluó el estado de Tepoztecatl, se le administraron los primeros cuidados médicos y se preparó el ambiente para que pudiera iniciar el proceso de sanación. En esa fase crítica, la colaboración entre los héroes del rescate se hizo evidente. Los datos recogidos durante la operación, las fotografías y los relatos se combinaron para formar un testimonio viviente de la valentía colectiva. La selva, que había sido un escenario de pesadilla, se transformó en el preludio de un renacer, y el bisonte, símbolo de la fuerza primordial, se mostraba dispuesto a comenzar un nuevo capítulo, guiado por la mano segura de aquellos que habían desafiado las leyes inmutables de la naturaleza. El bloque 2 se cierra con la imagen impactante de Tepoztecatl siendo llevado a una zona de recuperación segura, mientras la luz del amanecer empieza a bañar el claro en tonos dorados y esperanzadores. Los rescatistas, agotados pero victoriosos, se despiden en silencio, sabiendo que han cumplido una misión que trasciende la simple intervención. Han reescrito el destino de un ser venerado por la tierra, y en ese acto heroico han sembrado la semilla de un futuro en el que la fuerza y la compasión se unen para vencer lo inhumano. Con el alba rompiendo la noche, la luz dorada del sol se derramaba lentamente sobre la llanura, transformando el claro en un escenario de paz y redención. La operación, que había sido un combate incesante contra la fuerza implacable de la naturaleza, culminaba en un instante de comunión y esperanza renovada. Tepoztecatl, el bisonte que había sido prisionero de un mar de serpientes, ahora se erguía, majestuoso y libre, como si la misma tierra le hubiera concedido un nuevo aliento de vida. Los rescatistas,
que habían cumplido su misión con valentía y precisión, se reunieron en un círculo alrededor del bisonte. Sus rostros, marcados por el esfuerzo y la determinación, resplandecían con la satisfacción de haber sido partícipes de algo que trascendía la mera intervención. Habían cambiado el destino de un ser venerado por la naturaleza. La líder del equipo, la veterana Carmen Ramírez, tomó la palabra con voz pausada y llena de emoción, dirigiéndose a la multitud reunida en el claro. Hoy, amigos y compañeros, comenzó Carmen con firmeza, celebramos no solo el rescate de Tepoztecatl, sino el triunfo del coraje y la solidaridad sobre las fuerzas que, a veces, parecen invencibles. Este bisonte es un símbolo de la fuerza de la tierra, un guardián de tradiciones milenarias que hoy nos recuerda que, cuando nos unimos, ningún obstáculo es insuperable. Sus palabras se fundieron con el murmullo del viento y el suave sonido de las hojas, creando un ambiente en el que cada corazón latía al unísono con la promesa de un nuevo comienzo. La asamblea, compuesta por vecinos, activistas y familiares, se mostró visiblemente conmovida. Muchos alzaron las manos en señal de aprobación, mientras otros se abrazaban, dejando escapar lágrimas de gratitud y alivio. La ceremonia tomó un cariz casi ritual. Con una solemnidad cargada de misticismo, cada asistente recibió una pequeña linterna artesanal, decorada con símbolos indígenas que evocaban la conexión con los dioses y la naturaleza. Cuando el sol empezó a descender, bañando el cielo en intensos tonos anaranjados y rojizos, se organizó el lanzamiento de la luz. Uno a uno, las linternas se elevaron al firmamento, formando un manto de estrellas terrenales que parecían prometer que la oscuridad del pasado había sido finalmente superada. La imagen era sobrecogedora, cientos de luces, unidas en un gesto colectivo, iluminaban el claro como un faro de esperanza que desafía la noche. En ese ambiente casi celestial, se produjo el acto culminante del rescate. Con gran reverencia, Tepoztecatl fue conducido al centro del claro. Durante unos largos minutos, el bisonte se mantuvo quieto, como si quisiera absorber cada rayo de esa luz transformadora. Poco a poco, sus enormes patas comenzaron a moverse con cautela, y cada paso que daba retumbaba en la pradera como el eco de una epopeya ancestral. La multitud contuvo la respiración cuando, tras unos instantes de vacilación, el bisonte alzó la cabeza hacia el cielo y emitió un rugido profundo, casi un grito de guerra. Ese sonido, potente y resonante, rompió el silencio y se elevó como un himno a la libertad, anunciando que el espíritu de Tepoztecatl no se había rendido ante la adversidad. Los aplausos estallaron en un clamor unísono. Los rescatistas se abrazaron y se felicitaron entre sí, conscientes de haber sido partícipes de una hazaña que desafiaba las leyes de la naturaleza. En ese momento, Carmen se acercó a Tepoztecatl, colocando suavemente su mano en el lomo del bisonte, y susurró con voz llena de emoción: este rugido, este grito de libertad, es el testimonio de que la vida siempre encuentra su camino. Hoy hemos escrito una nueva página en la historia de esta tierra. Que nunca se olvide que, juntos, somos invencibles. La comunidad, conmovida, comenzó a entonar cánticos y a compartir historias de antiguos rescates y batallas ganadas contra la adversidad. Los niños corrían alrededor del bisonte, extendiendo sus pequeñas manos para acariciarlo, mientras los adultos intercambiaban miradas de orgullo y esperanza. Cada gesto, cada palabra, se unía en un poderoso mensaje de que la unión y el amor pueden derribar hasta las barreras más impenetrables. La ceremonia se prolongó en un ambiente de profunda comunión. Tras el lanzamiento de la luz, se formó un círculo en el que cada persona, sosteniendo una vela, simbolizaba su compromiso de proteger a los indefensos. El resplandor de las velas se fundió con el brillo del amanecer, creando un espectáculo que parecía desafiar la oscuridad del pasado. Cada chispa era una promesa de justicia, de dignidad y de la fuerza inquebrantable de la vida. Mientras la asamblea se dispersaba lentamente, el claro se llenaba de una calma casi sagrada. Los rescatistas, con la misión cumplida, se retiraron dejando atrás un legado que perduraría en las memorias de todos los presentes. Tepoztecatl, ya libre de la amenaza mortal, se quedó en el centro del claro, su mirada fija en el horizonte,
como si contemplara un futuro lleno de posibilidades. Los últimos rayos del sol besaban su imponente figura, resaltando cada cicatriz y cada marca de la lucha, transformándolas en medallas de honor que contaban una historia de resiliencia y renacimiento. En esos instantes finales, la selva, testigo milenario de innumerables epopeyas, parecía rendir homenaje al triunfo del bisonte. El suave murmullo de las hojas y el eco distante de la naturaleza se unían al recuerdo del heroísmo vivido, sellando el rescate como una leyenda que perduraría por siempre. Con el cielo pintado de tonos anaranjados y el aire impregnado de la fragancia de la tierra y la esperanza, la comunidad se comprometió a mantener viva la memoria de ese día, a honrar la valentía de los héroes y a asegurar que la injusticia nunca vuelva a reinar en esas tierras. La conclusión de la ceremonia marcó el inicio de una nueva era. Con el amanecer, la llanura se despertó bajo un cielo despejado y la promesa de un futuro en el que la dignidad y el amor prevalecerían. Tepoztecatl, el majestuoso bisonte que había sido atrapado entre millones de serpientes, se convirtió en el símbolo viviente de la resistencia y la fuerza de la naturaleza, y su rescate quedó grabado en la historia como un testimonio eterno de que, cuando la humanidad se une, incluso los obstáculos más imponentes pueden ser superados.